Capítulo 1. El gancho magnético, la paradoja oculta del sufrimiento. ¿Alguna vez notaste que dos personas viven la misma situación y una sufre profundamente mientras la otra permanece en paz? No es suerte, no es genética. Es algo que los antiguos estoicos sabían y guardaban celosamente para sus estudiantes más avanzados. Hoy ese secreto es tuyo. Durante siglos, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio enseñaban a sus discípulos una verdad tan radical que cambió civilizaciones enteras. Pero esta verdad no se escribía en los primeros pergaminos. Se revelaba lentamente, cuando el estudiante estaba listo para comprenderla sin distorsionarla. Esa verdad es esta: tu sufrimiento nunca viene de lo que ocurre, viene de lo que haces internamente con lo que ocurre. Respira conmigo un momento, porque esta frase simple contiene el poder de transformar tu vida completamente. No es filosofía abstracta, es el mecanismo exacto de cómo funciona tu mente, y una vez que lo ves claramente, ya no puedes volver a sufrir de la misma manera. Si buscas claridad y paz interior, quédate hasta el final. Si te resuena lo que compartirá, suscríbete y déjame un like para que más personas encuentren este camino. Tus comentarios me ayudan a crecer, así que comparte tu verdad al final. Ahora bien, déjame llevarte a un lugar donde los estoicos comenzaban su enseñanza más profunda. Imagina esto: estás en una calle cualquiera, alguien te dice algo crítico, algo que toca una herida antigua. En ese instante, ¿qué sucede en tu cuerpo? El pecho se tensa, la garganta se cierra, los pensamientos se aceleran, el sufrimiento aparece. Pero aquí viene lo extraño: la frase ya fue dicha, el sonido ya desapareció del aire, la otra persona ya se fue. Y sin embargo, tú sigues sufriendo horas después, quizás días. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no está en la frase, está en lo que tú haces con ella después de que termina de sonar. Sócrates hacía preguntas que iluminaban la ignorancia. Él preguntaría: ¿quién está sufriendo ahora mismo? ¿La frase o tú? Y en esa pregunta simple, la verdad emerge sola. Epicteto, quien fue esclavo en la Roma antigua, descubrió algo que sus amos nunca comprendieron. Mientras lo torturaban, él decía: puedes romper mi pierna, pero no puedes romper mi voluntad. No porque fuera un superhombre insensible, sino porque entendía una distinción fundamental que la mayoría de las personas nunca ve. Esa distinción es esta: existen dos categorías de cosas en tu vida. Primera categoría: lo que no controlas, el clima, las acciones de otros, tu edad, tu pasado, la economía, las enfermedades, la muerte. Todo esto ocurre fuera de ti. Tú no tienes control directo sobre ello. Segunda categoría: lo que sí controlas, tu interpretación, tu reacción, tu esfuerzo, tu atención, tus valores, tu carácter. ¿Dónde pones tu mente en este instante? Todo esto ocurre dentro de ti. Tú tienes control absoluto sobre ello. Ahora, aquí viene la paradoja que los estoicos guardaban en secreto. La mayoría de las personas sufre porque invierte toda su energía intentando controlar la primera categoría. Luchan contra lo que no pueden cambiar. Resisten la realidad. Se aferran a cómo debería ser en lugar de ver cómo es realmente. Y mientras hacen eso, descuidan completamente la segunda categoría. Abandonan su poder real. Entregan su libertad interna a circunstancias externas. Es como si tuvieras las llaves de una fortaleza inexpugnable, pero pasaras toda tu vida golpeando las puertas del castillo del vecino. Séneca lo expresaba así: la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es no querer lo que no puedes tener. ¿Ves la diferencia? No es resignación, es claridad. Es inteligencia aplicada a la vida real. Cuando aceptas que no controlas lo externo, algo extraordinario sucede. El miedo disminuye, la ansiedad se desmorona.
Porque la ansiedad siempre nace del intento de controlar lo incontrolable. Pero cuando enfocas tu atención en lo que sí controlas, tu poder se multiplica. De repente, tienes opciones, tienes libertad verdadera, tienes dignidad. Marco Aurelio escribía en su diario privado, el que después llamaron Meditaciones. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Él era el emperador más poderoso de Roma. Tenía legiones, tenía riqueza infinita. Y sin embargo, su fuente de paz no venía de eso. Venía de esta comprensión simple, pero revolucionaria. Ahora, escucha esto con cuidado, porque aquí es donde la mayoría de las personas se pierde. Esto no significa que debas ser pasivo. No significa que debas aceptar injusticia o abandonar tus metas. Significa que mientras trabajas por lo que deseas, tu paz interior no depende del resultado. Tu dignidad no depende de si ganas o pierdes. Es la diferencia entre luchar por algo y ser esclavizado por la necesidad de que suceda de cierta forma. La resistencia interna es lo que crea el sufrimiento real, no el evento en sí. Considera esto: una enfermedad es difícil. Eso es cierto. Pero el sufrimiento adicional que creas por negarte a aceptarla, por maldecirla, por preguntarte ¿por qué yo? Ese sufrimiento es opcional, es tu creación. No es crueldad decir esto, es compasión. Porque significa que tienes más poder del que creías. Los estoicos enseñaban que el sufrimiento tiene dos componentes. El primero es inevitable, es el dolor natural de la existencia, es lo que no controlas. El segundo es opcional, es la resistencia que añades, es lo que sí controlas. Y aquí está el secreto que guardaban. Si dejas de añadir resistencia, el sufrimiento se transforma. No desaparece completamente porque la vida sigue siendo difícil, pero se vuelve limpio, se vuelve manejable, se vuelve incluso sagrado, porque te enseña y te fortalece. A continuación, exploraremos cómo funciona exactamente este mecanismo en tu mente, cómo identificar dónde estás resistiendo y cómo aplicar esta verdad antigua a tu vida moderna, hoy mismo. Pero primero, deja que esto repose en ti, esta idea simple que cambió imperios. Tu sufrimiento no viene de lo que ocurre, viene de lo que haces internamente con lo que ocurre. Como vimos en el capítulo anterior, la paradoja estoica nos invita a mirar más allá de los eventos. Ahora bien, ¿qué ocultaban realmente los maestros antiguos sobre la naturaleza del sufrimiento? La verdad que guardaban en secreto no era mística ni mágica. Era científica, observable, verificable en la propia experiencia. Los estoicos nunca escribieron tratados de neurociencia. No tenían resonancias magnéticas ni laboratorios, pero observaban algo que la ciencia moderna confirma hoy. El sufrimiento humano obedece a leyes predecibles. Y la más importante es esta: tu cerebro no sufre por lo que sucede, sufre por lo que crees que significa. Epicteto lo expresaba así, aunque sin usar la palabra interpretación. Entre el evento y tu reacción existe un espacio. En ese espacio reside tu libertad y también reside la raíz de tu sufrimiento, porque ese espacio no es vacío. Está lleno de creencias, expectativas, historias que has construido sobre cómo debería ser la realidad. Considera esto. Cuando algo malo ocurre, ¿qué duele primero? ¿El evento mismo o la historia que tu mente construye sobre él? Un amigo no te devuelve un mensaje. El evento es objetivo, no hay respuesta, pero el sufrimiento viene después, viene de la interpretación. Algo hice mal, ya no le importo, me rechazó, soy invisible. El evento dura segundos. La interpretación puede durar horas, días, años. Los estoicos sabían esto.
Por eso Séneca escribía sobre la importancia de examinar nuestros juicios, no los eventos, los juicios, porque los juicios son donde reside el verdadero poder transformador. La neurociencia moderna lo confirma con precisión. Tu amígdala, el centro emocional de tu cerebro, reacciona al evento, pero es tu corteza prefrontal, la zona del pensamiento consciente, la que decide qué significa ese evento, y esa decisión genera la cascada química que llamamos sufrimiento. Cortisol, adrenalina, tensión muscular, todo desencadenado no por lo que pasó, sino por lo que decidiste que significa. Esto es lo que los estoicos guardaban como secreto avanzado. El sufrimiento no es inevitable, es una elección, aunque no lo parezca. No elegiste conscientemente sufrir, pero tu interpretación automática sí generó esa reacción. Y aquí está el punto crítico. Si tu interpretación la generó tu mente también puede transformarla. Marco Aurelio lo anotaba en su diario personal, el que llamamos meditaciones. Si sufres por causa externa, no es la cosa la que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Y ese juicio tienes poder para borrarlo en cualquier momento. Él era emperador. Tenía poder sobre imperios, pero sabía que su verdadero poder residía aquí, en la capacidad de examinar y transformar sus propios juicios. ¿Cuál es la objeción común? Pero esto es negación. No puedo simplemente ignorar lo que pasó. Correcto, no se trata de ignorancia, se trata de precisión. Ignorar sería pretender que el evento no ocurrió. La precisión estoica es diferente, es distinguir entre dos realidades que coexisten. Realidad 1, el evento objetivo. Tu amigo no respondió. Eso es un hecho. Puedes observarlo sin interpretación. Realidad 2, tu interpretación sobre ese hecho. No le importó. Eso es un juicio, una historia. No es un hecho observable, es una construcción mental. Los estoicos enseñaban a separar estas dos realidades, no negar la primera, examinar críticamente la segunda, porque la segunda es donde reside el sufrimiento. Y la segunda es donde reside tu libertad. Epicteto fue esclavo, vivió bajo poder ajeno, su cuerpo no era suyo, pero descubrió algo radical, su interpretación sí era suya. Su maestro le torció una pierna. Epicteto dijo, si sigues, se romperá. El maestro continuó, se rompió, y Epicteto dijo con serenidad, te lo advertí, no porque negara el dolor, sino porque había separado el evento del significado que le atribuía. Esto no es estoicismo frío, es precisión compasiva, es reconocer que tu sufrimiento es real, válido, comprensible, y simultáneamente es invitarte a examinar si toda esa carga que llevas es necesaria. Si la historia que construiste sobre lo que significa ese evento es realmente verdadera. O si es solo una interpretación entre muchas otras posibles. La verdad que los estoicos guardaban en secreto era esta. El sufrimiento tiene una arquitectura, y esa arquitectura es accesible a tu examen. No es misteriosa, no es fija, está hecha de juicios, interpretaciones, historias. Y los juicios, las interpretaciones, las historias pueden ser observadas, cuestionadas, transformadas. Ahora bien, esto nos lleva a la pregunta socrática que ilumina todo lo demás. ¿Cuál es la diferencia entre lo que controlas y lo que no controlas en tu sufrimiento? Porque aquí está el corazón del sistema estoico. Aquí es donde la filosofía se convierte en acción concreta. Tu amigo no respondió. Eso no lo controlas. Pero tu interpretación sobre por qué no respondió, eso sí lo controlas. El evento ocurrió. No lo controlas. Pero ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo lo significas? ¿Cómo decides vivir con ello? Eso es tuyo. Completamente tuyo. Los estoicos sabían que si enseñaban esto a principiantes, muchos lo malinterpretarían como frialdad o negación. Por eso lo guardaban para estudiantes avanzados.
para aquellos que habían cultivado suficiente disciplina mental como para usarlo con compasión, no con represión. Porque la verdadera práctica no es suprimir emociones, es examinar las creencias que las generan, no es negar el dolor. Es distinguir entre el dolor legítimo y el sufrimiento innecesario que construimos sobre él. Esta es la base sobre la cual Epicteto edificó su dicotomía del control, la distinción entre lo que es tuyo y lo que no es tuyo, entre lo que puedes influir y lo que debes aceptar. Pero esa distinción solo es posible si primero comprendes cómo tu mente genera sufrimiento a partir de interpretaciones automáticas. Reflexiona sobre esto mientras avanzamos. ¿Cuánto de tu sufrimiento actual viene del evento mismo y cuánto viene de la historia que has construido sobre ese evento? Ahora bien, hemos comprendido que tu interpretación es el verdadero campo de batalla. Pero existe un nivel más profundo, uno que Epicteto guardaba celosamente para sus estudiantes más comprometidos. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿por qué tu mente insiste en resistirse a lo que ya ocurrió? Epicteto enseñaba una verdad radical que transformó a miles de personas en la antigüedad. No era una técnica de relajación, no era meditación pasiva, era algo mucho más perturbador y liberador al mismo tiempo. Él llamaba a esto la dicotomía del control, y esta distinción es el secreto que separa a quienes viven en paz de quienes viven en conflicto perpetuo. Imagina que estás en una reunión familiar, tu hermano dice algo que te hiere, el evento ya sucedió. Es un hecho objetivo, irrevocable. Nadie puede cambiar esas palabras que fueron pronunciadas. Están en el pasado, pero aquí viene lo crucial. Tu resistencia interna apenas comienza. Tu mente grita, se revela, quiere que no haya sucedido, quiere reescribir la realidad. Esa resistencia, ese rechazo visceral a lo que es donde nace el verdadero sufrimiento. No en el evento, en tu negación de que el evento ocurrió. Epicteto fue esclavo, literalmente. Su dueño le torturó, le rompió una pierna, y en ese momento de dolor físico extremo, Epicteto dijo algo que cambió la filosofía occidental para siempre. Dijo: si me rompes la pierna, la romperás. Pero mi voluntad, mi capacidad de elegir mi respuesta, eso no lo puedes tocar. ¿Ves la diferencia? El evento externo es lo que es, brutal, injusto, doloroso. Pero tu resistencia interna a ese evento es donde habita tu verdadera libertad o tu verdadera esclavitud. Esto no significa que debas estar feliz por lo que sucede. Los estoicos no eran psicópatas emocionales. Significa que debes dejar de gastar tu energía mental en una batalla que ya perdiste. El evento ocurrió. Eso es un hecho. Tu resistencia a ese hecho es lo que perpetúa el sufrimiento. Considera esto profundamente. Cuando alguien te decepciona, ¿dónde sientes el dolor? No en el acto de la decepción en sí. Sientes el dolor en tu resistencia a la realidad de que esa persona es como es, en tu expectativa de que debería haber sido diferente, en tu negación de la imperfección humana que ya conocías intelectualmente, pero que te rehusabas a aceptar emocionalmente. El mecanismo invisible de tu resistencia interna funciona así. Primero, el evento ocurre. Es neutro. Es información. Tu cuerpo reacciona, claro, es natural. Pero luego tu mente interviene con un segundo movimiento. Ese segundo movimiento es donde reside el sufrimiento real. Tu mente dice: esto no debería haber sucedido. O, ¿por qué me sucede esto a mí? O, esto es injusto. Todas estas son formas de resistencia, son intentos de cambiar lo que ya es, son batallas contra la realidad misma. Epicteto enseñaba que debemos entrenar nuestra mente para distinguir entre dos categorías. Primero, lo que está completamente dentro de tu control, tu intención, tu esfuerzo,
Tu respuesta, tu interpretación, tu carácter, tu voluntad, eso es tuyo, completamente tuyo. Nadie puede tocarlo. Segundo, lo que está completamente fuera de tu control, tu cuerpo, tu reputación, tu riqueza, los eventos externos, las acciones de otros, el clima, la suerte, todo eso es ajeno a ti. No es tuyo, no tienes poder sobre ello. Aquí viene el giro que cambia todo. Cuando diriges tu energía mental hacia lo que no controlas, cuando luchas contra la realidad, cuando niegas lo que ya es, generas sufrimiento innecesario. Es como si pusieras toda tu fuerza en empujar una pared de piedra esperando que se mueva. Pero cuando diriges tu energía hacia lo que sí controlas, cuando aceptas la realidad tal como es y luego decides cómo responder, accedes a una libertad que ninguna circunstancia externa puede arrebatarte. Detente aquí un momento. Reflexiona sobre esto. En tu vida ahora, ¿dónde estás gastando tu energía mental? En cambiar lo que ya ocurrió, en negar la realidad de cómo son las personas, en resistirte a circunstancias que no puedes controlar. La práctica que Epicteto proponía era simple pero exigente. Cada vez que sientas sufrimiento, pregúntate, ¿esto que me causa dolor está dentro o fuera de mi control? Si está fuera, suelta tu resistencia, acepta. Luego pregúntate, ¿qué puedo controlar en esta situación? Tu respuesta, tu interpretación, tu próximo paso. Ahí enfoca tu energía. Séneca añadía una capa más a esto. Decía que la naturaleza nos ha dado el poder de elegir nuestras representaciones mentales, nuestras primeras impresiones, pero también nos ha dado el poder de examinarlas, cuestionarlas, modificarlas. Tu primer pensamiento ante una adversidad puede ser automático, pero tu segundo pensamiento, ese es una elección. Cuando tu hermano te hiere con sus palabras, tu primer pensamiento puede ser de dolor y rabia. Es automático, pero tu segundo pensamiento, donde examinas ese dolor, donde reconoces que sus palabras son solo aire que sale de su boca, donde decides que su opinión no define tu valor, ese segundo pensamiento es tuyo, es tu poder. La resistencia interna es el acto de rechazar esa segunda oportunidad. Es insistir en mantener el sufrimiento del primer movimiento. Es negarse a examinar la realidad. Es seguir en guerra contra lo que ya es. Los estoicos no prometían que la vida sería fácil. Prometían que si aprendías a distinguir entre lo que controlas y lo que no, si dejabas de resistirte a la realidad, si dirigías tu energía solo hacia lo que está en tu poder, entonces encontrarías una paz que no depende de las circunstancias, una libertad verdadera. Eso es lo que Epicteto descubrió en su esclavitud. Eso es lo que Marco Aurelio practicaba en su trono. La libertad no viene de cambiar el mundo, viene de cambiar tu relación con el mundo, viene de dejar de resistir lo que ya es y enfocarte en lo que puede ser. Ahora bien, comprendemos que la resistencia es el verdadero enemigo, pero ¿cómo funciona exactamente esa resistencia dentro de ti? ¿Dónde nace? ¿Por qué es tan invisible que ni siquiera la notamos mientras nos destruye? La mayoría de las personas cree que sufren porque las cosas malas suceden. Esto es apenas la superficie. Debajo existe un mecanismo mucho más complejo, casi imperceptible, que opera como un reflejo automático en tu mente. Los estoicos antiguos lo conocían profundamente, pero raramente lo explicaban en términos claros. Hoy lo haremos. Imagina que alguien que amas te ignora en una reunión. El evento objetivo es simple. Esa persona no te saludó, pero dentro de ti, instantáneamente, surge una cadena invisible de reacciones. Tu mente interpreta "me rechaza", luego "no valgo", luego "nadie me ama realmente", y finalmente "mi vida es un fracaso". ¿Ves lo que ocurrió? El evento fue uno,
La resistencia fue 100. Esa cadena de interpretaciones es lo que llamamos el mecanismo invisible de tu resistencia interna. No es consciente, ocurre en milisegundos antes de que puedas notarla. Y aquí está lo crucial: cada interpretación que añades es una pequeña batalla contra la realidad. Cada una es un "no debería haber sucedido así". Epicteto lo explicaba así: entre el evento y tu sufrimiento existe un espacio. En ese espacio, tu mente decide si resiste o acepta. La mayoría de los seres humanos nunca descubren ese espacio. Viven como si el sufrimiento fuera automático, inevitable, pero no lo es. Considera esto: cuando resistes algo que ya ocurrió, ¿qué estás intentando lograr? ¿Cambiar el pasado? Es imposible. ¿Evitar que vuelva a suceder? Quizás, pero no mediante la resistencia presente. La resistencia es un acto de negación. Es como golpear una pared esperando que desaparezca. El mecanismo funciona así. Primero, algo sucede. Segundo, tu mente lo percibe. Tercero, tu mente interpreta según tus creencias previas, tus miedos, tus expectativas. Cuarto, tu cuerpo reacciona con tensión, ansiedad, dolor. Quinto, esa tensión refuerza la interpretación y el ciclo continúa. Lo fascinante es que la mayoría de tu sufrimiento vive en el paso 3, la interpretación, no en lo que sucedió, sino en lo que tu mente decidió que significa. Séneca, siglos después, profundizó en esto. Observó que el sufrimiento humano contiene una paradoja extraña. Los seres humanos sufren 2 veces. Primero, por el evento mismo. Segundo, por resistirse a que el evento sucedió. La segunda forma de sufrimiento es completamente opcional. Piensa en una relación que terminó. El dolor inicial es natural, es humano, pero luego viene la resistencia. No debería haber terminado así. Yo debería haber hecho más. Esto no tenía que pasar. Cada una de esas frases es un golpe adicional que tú mismo te das. Y si en cambio dijeras, ocurrió, duele, y eso es completamente válido, ¿desaparecería el dolor? No, pero la resistencia sí, y con ella la mayor parte del sufrimiento. Aquí viene la pregunta socrática que ilumina todo. ¿Quién está sufriendo más? ¿El que siente el dolor original o el que además batalla contra el hecho de que el dolor existe? La respuesta es obvia. El segundo sufre infinitamente más. La mayoría de las personas cree que aceptar lo que sucedió significa resignarse, rendirse, perder dignidad. Es lo opuesto. Aceptar es ver la realidad tal como es, sin distorsión. Aceptar es el acto más poderoso que puedes hacer porque libera toda tu energía de la batalla inútil contra el pasado. Séneca lo expresaba con claridad brutal. El hombre no es perturbado por las cosas, sino por la opinión que tiene de las cosas. Esas opiniones, esas interpretaciones, son donde vive tu verdadero sufrimiento. Y aquí está lo revolucionario. Esas opiniones son tuyas, tú las creaste, tú puedes cuestionarlas. El mecanismo invisible funciona porque es automático. Tu mente fue entrenada durante años a resistir, a juzgar, a luchar. Cada vez que algo no salió como esperabas, tu mente dijo, no debería ser así. Y con cada repetición, el patrón se reforzó. Pero los patrones pueden romperse. No ocurre de la noche a la mañana. Ocurre mediante la observación atenta, mediante la práctica constante de notar el momento exacto en que la resistencia surge. Ese momento de notación es donde reside tu libertad verdadera. Imagina que estás en tu hogar y alguien que vive contigo comete un error que te afecta. Normalmente, tu mente saltaría inmediatamente a la resistencia. ¿Cómo pudo ser tan descuidado? Esto no debería haber sucedido. Siempre hace lo mismo. Pero ahora, con esta comprensión, puedes hacer una pausa. Puedes observar eso que surge en tu mente. Puedes reconocerlo como lo que es, una interpretación, no un hecho. El hecho es que algo ocurrió.
La interpretación es la historia que tu mente construyó alrededor de ello. Esa pequeña pausa, ese espacio entre el evento y tu reacción, es donde los estoicos antiguos descubrieron la libertad. No es libertad de las circunstancias, es libertad de tu propia resistencia a las circunstancias. Y aquí viene algo profundo. Cuando dejas de resistir, tu mente se libera. Se libera de la tensión constante de negar la realidad. Se libera de la energía gastada en batallas imposibles. Y esa energía liberada puede fluir hacia lo que realmente importa, hacia la claridad, hacia la compasión, hacia la acción sabia. Séneca enseñaba a sus estudiantes a hacer un ejercicio simple, pero transformador. Cada noche, revisaban el día y preguntaban: ¿en qué momentos resistí a lo que ya había sucedido? ¿En qué momentos luché contra la realidad? No para juzgarse, para observar, para entrenar la mente a reconocer el patrón. Con el tiempo, esa observación se vuelve más rápida. Eventualmente, ocurre en tiempo real, y cuando eso sucede, tienes una opción que antes no tenías. Puedes resistir o puedes aceptar. Y una mente que ha experimentado ambas sabe cuál es más sabio. Este es el secreto que los estoicos guardaban. El sufrimiento no es inevitable porque el evento ocurrió. Es inevitable solo si tu mente decide resistir. Y esa decisión, aunque parezca automática, puede ser observada y transformada. La pregunta que debes hacerte hoy es simple. ¿En qué áreas de tu vida estoy resistiendo a lo que ya sucedió? Ahora bien, hemos visto que existe ese espacio entre el evento y tu sufrimiento. Hemos reconocido que tu interpretación automática es el mecanismo invisible. Pero aquí viene lo que los estoicos guardaban para sus estudiantes más avanzados. El sufrimiento no es simplemente una mala interpretación, es una elección inconsciente de resistencia. Séneca lo sabía, Marco Aurelio lo practicaba en silencio, y Epicteto lo enseñaba solo a quienes estaban listos para escuchar sin defenderse. El sufrimiento tiene una estructura, no es caótico, no es accidental. Es un patrón que tu mente repite una y otra vez, y lo repite porque en algún nivel profundo tu psique cree que resistir te protege. Considera esto: cuando algo duele, tu primer impulso no es aceptarlo, es rechazarlo. Es decir, esto no debería estar pasando. Es luchar contra la realidad tal como es. Esa lucha, ese rechazo silencioso, es lo que Séneca llamaba la verdadera fuente del sufrimiento. No el dolor en sí, la resistencia al dolor. Piensa en una imagen simple. Estás en una habitación oscura y hay una puerta cerrada. Del otro lado está algo que temes. Tu mente dice: no puedo entrar, no debo entrar, eso es peligroso. Y entonces pasas horas, días, años frente a esa puerta, resistiendo, imaginando lo peor, creando historias sobre lo que hay adentro. El verdadero sufrimiento no viene de lo que está detrás de la puerta. Viene de tu resistencia a abrirla. Viene de tu negación de que la puerta existe. Aquí está la verdad que los estoicos no repetían en las plazas públicas. Tu sufrimiento es proporcional a tu resistencia, no al evento mismo. Un hombre puede perder su fortuna y encontrar paz. Otro puede tener abundancia y vivir aterrorizado. La diferencia no está en las circunstancias, está en el grado de aceptación interna. Séneca escribía sobre esto de manera clara, aunque velada. Decía que el dolor es breve o tolerable. Si es breve, termina. Si es tolerable, puedes soportarlo. Lo que no es ni breve ni tolerable es la narrativa que tu mente construye alrededor del dolor. La historia de que debería ser diferente, la historia de que no mereces esto, la historia de que es injusto. Esa narrativa es interminable, esa es la verdadera prisión. Ahora, ¿por qué tu mente elige la resistencia? ¿Por qué prefieres sufrir? Porque en el nivel más profundo,
Tu psique cree que la resistencia es protección. Cree que si sufres lo suficiente, si te preocupas lo suficiente, si rechazas con fuerza lo suficiente, tal vez puedas cambiar lo que ya ocurrió o prevenir lo que podría ocurrir. Es una ilusión de control, es una negociación silenciosa con la realidad. Tu mente dice, si sufro ahora, tal vez la vida me perdone después. Si me preocupo lo suficiente, puedo prevenir el desastre. Si rechazo esto con suficiente intensidad, desaparecerá. Pero la realidad no negocia, y tu sufrimiento no tiene poder sobre ella. Lo único que tiene poder es tu aceptación. Aquí viene el giro que cambia todo. La neuroquímica de tu rechazo amplifica el dolor. Cuando tu amígdala detecta una amenaza, libera cortisol y adrenalina. Tu cuerpo se prepara para luchar o huir. Pero si la amenaza es interna, si es una interpretación, si es una idea sobre algo que ya pasó, entonces tu cuerpo está en estado de alerta constante. Está luchando contra un enemigo invisible, y ese estado de lucha crónica es lo que los neurocientíficos ahora llaman estrés tóxico, lo que los estoicos siempre llamaron sufrimiento innecesario. Cuando resistes, tu cuerpo se tensa, tu respiración se acelera, tu mente se dispersa, tu energía se consume en la batalla. Y esa batalla es contra ti mismo, es contra la realidad. Es una guerra que ya has perdido antes de empezar, porque la realidad es lo que es, independientemente de tu resistencia. Pero aquí está el secreto práctico que los estoicos aplicaban. Cuando dejas de resistir, cuando aceptas que el evento ocurrió, algo cambia en tu neurología. Tu sistema nervioso se calma, tu cortisol disminuye, tu mente se clarifica, no porque el dolor desaparezca, sino porque dejas de amplificarlo. Séneca lo expresaba así: el dolor es una cosa pequeña si la miras directamente, pero si la miras de reojo, si la resistes, si construyes historias sobre ella, se convierte en un monstruo. El monstruo no es el dolor, es tu resistencia. Entonces, ¿cómo reconoces en tu propia vida dónde estás eligiendo la resistencia? ¿Dónde estás negociando con la realidad? Aquí está la práctica que los estoicos usaban. Observa dónde dices, esto no debería estar pasando. Esa frase es tu brújula. Esa frase es donde vive tu sufrimiento elegido. Cuando algo duele y tu mente dice, no debería estar pasando, tienes una oportunidad. Puedes quedarte en esa negación o puedes hacer una pregunta socrática. ¿Está pasando? La respuesta es sí, está pasando. Aquí está la paradoja. Cuando aceptas que está pasando, cuando sueltas la batalla contra la realidad, el sufrimiento comienza a disolverse. No el evento. El evento es lo que es, pero tu relación con el evento cambia completamente. Esto no es resignación, no es pasividad, es lo opuesto, es claridad, porque solo cuando aceptas lo que es, puedes actuar con sabiduría sobre ello. Solo cuando dejas de resistir, tu energía se libera para responder de manera verdadera. Los estoicos sabían esto y lo guardaban porque sabían que la mayoría de las personas no está lista para escuchar que su sufrimiento es una elección. Es más fácil creer que el mundo es injusto. Es más cómodo culpar a las circunstancias. Pero los que estaban listos, los que querían libertad verdadera, aprendían esto. Tu sufrimiento es proporcional a tu resistencia, y tu resistencia es la única cosa que realmente controlas. La neuroquímica del rechazo. ¿Por qué tu mente amplifica el dolor? ¿Has notado que el dolor físico duele menos cuando lo aceptas que cuando lo rechazas? Esto no es una ilusión, es neuroquímica pura. Ya sabes que tu resistencia interna amplifica el sufrimiento, pero ahora necesitas entender el mecanismo biológico detrás de esa resistencia. Solo así podrás interrumpirlo conscientemente. Cuando tu mente rechaza lo que sucede,
Tu cuerpo entra en un estado de lucha. Tu amígdala se activa. El cortisol inunda tu sistema. Tu respiración se acelera. Tu musculatura se tensa. Este estado no es malo en sí mismo. Fue diseñado para salvarte de depredadores, pero cuando lo activas contra la realidad misma, te conviertes en tu propio enemigo. Imagina que te duele la espalda. El dolor físico es real. Tus nervios envían señales. Pero entonces tu mente interpreta: esto no debería estar pasando. Estoy siendo castigado. Algo anda mal conmigo. En ese momento, tu cerebro añade capas emocionales al dolor físico. La ansiedad amplifica la percepción del dolor. El miedo lo magnifica aún más. Lo que comenzó como una sensación se convierte en sufrimiento. Ahora bien, considera esto. ¿Dónde está el verdadero problema? ¿En tu espalda o en tu interpretación? Los estoicos no tenían palabras para la neurobiología moderna, pero lo sabían. Epicteto enseñaba que la impresión inicial no es bajo tu control, pero tu asentimiento a esa impresión sí lo es. Tu asentimiento activa el rechazo. Tu rechazo dispara la cascada neuroquímica. Tu cascada neuroquímica amplifica el sufrimiento. Entonces, ¿qué sucede cuando aceptas? Tu cuerpo permanece en el presente. Tu amígdala se calma. Tu sistema nervioso parasimpático se activa. Tu respiración se profundiza. Tu musculatura se relaja. El dolor físico permanece, pero el sufrimiento emocional disminuye. Has desactivado la amplificación. Esto no significa que ignores el dolor, significa que dejas de pelear contra él. Dejas de añadir capas emocionales a la sensación pura. Dejas de rechazar la realidad con la esperanza de que eso la cambie. No lo hace, solo te daña a ti. Séneca comprendía esto profundamente. Escribía sobre cómo los hombres sufren más en la imaginación que en la realidad. Tu mente no solo rechaza lo que sucede ahora, rechaza lo que podría suceder después, rechaza lo que sucedió antes. Vives simultáneamente en 3 tiempos, rechazando todos. Tu sistema nervioso nunca descansa, pero aquí está la paradoja que los estoicos guardaban para estudiantes avanzados. Cuando aceptas completamente lo que es, tu mente se detiene. El rechazo requiere energía mental constante. La aceptación requiere soltar esa energía. Es como dejar de nadar contra la corriente. De repente, descubres que el río te lleva exactamente donde necesitas ir. ¿Cómo practicar esto? Comienza pequeño. Primer paso. Observa el rechazo sin identificarte con él. Cuando sientas dolor físico o emocional, pregúntate: ¿estoy rechazando esto? No es una pregunta moral, no hay culpa, solo observación clara. Tu mente probablemente responde: sí, esto no debería estar pasando. Segundo paso, reconoce que el rechazo es automático, no es tu culpa. Tu mente fue entrenada para rechazar el dolor. Es un mecanismo de supervivencia, pero la supervivencia física ya está garantizada. El rechazo continuo solo te causa sufrimiento emocional. Tercer paso, experimenta la diferencia. Mantén el rechazo durante 10 segundos. Nota la tensión, la resistencia, la energía que requiere. Luego suelta. Respira profundo. Acepta que esto está sucediendo. Nota cómo tu cuerpo se relaja, cómo tu mente se clarifica. Esta diferencia es real, no es imaginación. Marco Aurelio lo expresaba así: la naturaleza nos ha dado la capacidad de aceptar incluso lo más difícil, no como resignación pasiva, sino como claridad activa. Aceptar significa ver con precisión. Significa dejar de distorsionar la realidad con tus preferencias. Esto nos lleva a algo crucial que muchos malinterpretan. Aceptación no significa debilidad, no significa que dejes de actuar, significa que actúas desde claridad, no desde pánico. Un cirujano acepta que el cuerpo del paciente está enfermo. Esa aceptación lo enfoca, lo calma, lo hace más preciso, no lo paraliza. Del mismo modo,
Cuando aceptas una dificultad en tu vida, no te paralizas, te enfocas. Tu mente tiene recursos, tu cuerpo tiene energía, tu espíritu tiene claridad. Todo esto se libera cuando dejas de rechazar. Detente un momento, respira profundo, reflexiona. ¿En qué área de tu vida estás rechazando lo que es? ¿Dónde estás gastando energía mental en una batalla contra la realidad? Identifica una, solo una. Observa cómo te sientes cuando la nombras. Luego pregúntate, ¿qué cambiaría si aceptara completamente esto? No necesitas responder ahora, solo planta la pregunta en tu mente. Déjala germinar. La verdad que los estoicos nunca revelaban completamente es esta. El sufrimiento es una elección. No es una elección consciente, es automática, pero es una elección. Y cualquier elección puede ser interrumpida si eres lo suficientemente consciente. Tu próxima respiración es una oportunidad para elegir diferente. No es demasiado tarde, nunca lo es. Marco Aurelio y la práctica del desapego activo. Ahora bien, existe una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Es posible vivir plenamente en el mundo sin perder la paz interior? Marco Aurelio enfrentó esta pregunta cada día. Emperador de Roma, rodeado de poder, lujo y responsabilidades infinitas. Y aún así, escribía en su diario, no soy mis posesiones, no soy mi título, no soy mis circunstancias. Esto no era escapismo, era claridad radical. Lo que Marco Aurelio practicaba se llama desapego activo. No significa renunciar a tus responsabilidades o vivir como un monje en una cueva. Significa actuar en el mundo con total compromiso, pero sin identificarte con los resultados. Trabajas, amas, creas, participas, pero sabes, en lo profundo, que nada de eso te define. Considera esto, cuando te apegas a un resultado, tu mente entra en negociación con la realidad. Dices internamente, esto debe suceder de esta manera, o sufriré. Esa negociación es el origen del sufrimiento, no el evento, la negociación. Marco Aurelio descubrió algo que cambió su vida. Puedo controlar mi esfuerzo, mi atención, mi intención. Lo que no puedo controlar son los resultados. Y si sufro por lo que no controlo, estoy construyendo una prisión invisible. Reflexiona sobre esto. En tu vida cotidiana, ¿cuántas veces rechazas un resultado porque no es exactamente como lo imaginabas? Una conversación no sale como esperabas. Una situación familiar toma un giro inesperado. Tu reacción automática es el rechazo, y ese rechazo amplifica el dolor, como ya hemos visto, pero hay algo más profundo aquí. Hay una diferencia crucial entre el desapego que paraliza y el desapego que libera. El desapego que paraliza es la indiferencia. Es decir, nada importa, así que ¿por qué intentar? Eso no es estoicismo, es depresión disfrazada. Marco Aurelio no predicaba eso. Al contrario, escribía, dedícate completamente a tu tarea, pero hazlo sabiendo que el resultado no define tu valor. El desapego que libera es la claridad. Significa, me importa profundamente esta situación, pero no estoy apegado al resultado específico que imaginé. Estoy abierto a lo que realmente sucede. Y en esa apertura, paradójicamente, surge tu mejor versión. Cuando no estás negociando con la realidad, tu mente está libre. Libre para observar, libre para actuar con sabiduría, libre para adaptarte. Las personas que logran los mejores resultados en la vida no son las que sufren por alcanzarlos, son las que actúan con claridad sin la carga del apego. Aquí viene la práctica que Marco Aurelio usaba cada mañana. Se llamaba premeditatio malorum, pero no de la manera que la mayoría entiende. No era catastrofismo, era preparación mental. Cada mañana, Marco Aurelio imaginaba que algo podría salir mal ese día. No para asustarse, para desapegarse. Decía internamente, es posible que alguien me critique hoy. Está bien, no es una amenaza a mi valor,
Es posible que fracase en algo. Está bien, el fracaso es información, no identidad. Al hacer esto, liberaba la energía que normalmente gastaría en resistencia. Ya había aceptado internamente que las cosas podrían no salir como planeaba. Así que cuando llegaba el momento, estaba preparado, no en pánico, en claridad. Detente un momento. Respira. ¿Cuál de estas ideas te habla más hoy? Compártelo en los comentarios, porque lo que estamos explorando aquí no es teoría, es tu libertad real. Ahora, esto nos lleva a entender las capas del sufrimiento. No todo sufrimiento es igual. Hay sufrimiento que viene del evento en sí, hay sufrimiento que viene de tu resistencia, y hay sufrimiento que viene de tu identificación con el sufrimiento. Sócrates entendía esto profundamente. Cuando fue condenado a muerte, sus estudiantes esperaban verlo destrozado, pero encontraron a un hombre en paz. ¿Por qué? Porque Sócrates había separado el evento de su identidad. Sí, iba a morir, eso era un hecho, pero su muerte no era su fracaso. Su muerte no era una injusticia cósmica dirigida específicamente a él, era simplemente lo que sucedía. En esa separación encontró libertad. La mayoría de las personas funden el evento con su identidad. Algo sale mal y dicen, soy un fracaso. Alguien te critica y dices, soy inadecuado. Pierdes algo valioso y dices, mi vida está arruinada. Esa fusión es donde vive el sufrimiento real. Marco Aurelio lo expresaba así. La cosa en sí no es lo que te perturba, es tu juicio sobre la cosa, y ese juicio es tuyo, puedes cambiarlo. Esto no significa negar el dolor es real. Si pierdes a alguien que amas, duele. Eso es natural, eso es humano. Lo que puedes cambiar es la narrativa que construyes alrededor del dolor. Lo que puedes cambiar es si ese dolor te define o si es simplemente algo que estás experimentando. Cuando Marco Aurelio practicaba el desapego activo, no estaba siendo frío, estaba siendo sabio, estaba diciendo, amo profundamente, pero no necesito que la vida se ajuste a mi visión para estar en paz. Esa es la paradoja que libera. Cuando soltas el control sobre los resultados, paradójicamente actúas mejor. Tu mente está clara, tu cuerpo está relajado, tu intuición funciona. Y sí, a menudo logras mejores resultados, pero eso es un efecto secundario, no el objetivo. El objetivo es la paz interior, la claridad, la libertad de vivir plenamente sin ser esclavizado por tus propias expectativas. Reflexiona, ¿en qué área de tu vida estás negociando con la realidad? ¿Dónde estás sufriendo porque algo no es exactamente como lo imaginaste? Esa es tu oportunidad para practicar el desapego activo. No es fácil, requiere disciplina amable, requiere volver una y otra vez a la claridad, pero es posible. Marco Aurelio lo hizo, Séneca lo hizo, y tú también puedes. Ahora bien, hemos descubierto que tu resistencia interna amplifica el dolor. También aprendiste que soltar el control sobre resultados te libera. Pero existe un nivel más profundo que los estoicos guardaban celosamente, las 3 capas del sufrimiento que operan simultáneamente en tu mente. La mayoría de las personas cree que sufre por una sola razón, un error. Tu dolor tiene arquitectura. Comprenderla es el secreto que transforma todo. Considera esto, cuando algo duele en tu vida, no es un único evento. Son capas superpuestas que tu mente construye sin que lo notes. Epicteto enseñaba esto solo a estudiantes que habían avanzado lo suficiente, porque una vez que ves estas capas, no puedes dejar de verlas, y cuando las ves claramente, desaparecen. La primera capa es el evento mismo, un rechazo, una pérdida, una crítica, el acontecimiento puro, sin interpretación. Aquí, en este nivel, el dolor es mínimo. Es información. Tu cuerpo registra que algo cambió, nada más, pero tu mente no se detiene ahí.
Nunca lo hace. La segunda capa es la historia que cuentas sobre el evento. No es el rechazo lo que duele, es tu interpretación. No soy suficiente, nunca lo seré. Esto prueba que fracasaré siempre. La historia es donde vive la mayoría del sufrimiento. Séneca lo sabía, por eso escribía: el dolor viene de lo que pensamos sobre lo que sucede, no de lo que sucede. Aquí es donde tu mente toma el control, amplifica, generaliza, proyecta hacia el futuro. Una crítica se convierte en nadie me respeta. Un fracaso se convierte en soy un fracaso. El evento original es pequeño, la historia es gigantesca. Pero hay una tercera capa, la más sutil, la que casi nadie ve. Es la resistencia a tener la emoción, es el rechazo a sentir lo que sientes. Es la culpa por estar triste, la vergüenza por estar asustado, la frustración por estar frustrado. Es cuando luchas contra tu propia experiencia interna. Marco Aurelio escribía sobre esto en sus notas privadas. No es el miedo lo que te destruye, es el miedo a tener miedo. No es la tristeza lo que te paraliza, es la tristeza sobre tu tristeza. Esta tercera capa es donde muchas personas quedan atrapadas durante años. Piensa en alguien que pierde a un ser querido. El evento es real. La tristeza es natural. Pero cuando esa persona se dice, no debería estar triste, debería ser fuerte, otros han sufrido más, ves lo que sucede, agrega una capa nueva. Ahora sufre por la pérdida y sufre por creer que no debería sufrir. La tercera capa es donde nace la depresión crónica, no en el evento, en la resistencia a sentir. Los estoicos tenían un ejercicio para esto, muy simple, muy peligroso en su poder. Se llamaba la disección del sufrimiento y funciona porque te muestra exactamente dónde está tu verdadero dolor. Aquí está. Cuando sufras, haz esto. Primero, identifica el evento puro, despoja de toda historia. ¿Qué sucedió realmente? Solo los hechos. Una persona dijo algo, recibiste un resultado, algo cambió. Punto. Segundo, observa la historia. ¿Qué narrativa construiste? ¿Qué significa esto sobre ti? ¿Qué significa para tu futuro? Escribe esto. Séneca lo hacía. Escribir fuerza claridad. Tu mente no puede engañarte en el papel. Tercero, y esto es crucial, observa tu rechazo a la emoción. ¿Qué sientes sobre lo que sientes? ¿Hay vergüenza? ¿Hay culpa? ¿Hay un no debería estar así? Nombra esto. Solo nombrar disuelve la mitad del poder. Una vez que ves las tres capas, sucede algo extraño. El evento sigue siendo el evento, pero ya no es todo, ya no es un tsunami, es una ola que puedes observar pasar. Aquí viene la pregunta socrática que ilumina. ¿Cuál de estas tres capas está bajo tu control? El evento no. No controlas lo que sucede en el mundo exterior. La historia sí, controlas la narrativa que cuentas, no completamente de inmediato, pero sí con práctica. Tu mente está entrenada para contar historias de catástrofe, pero está entrenada, puede reentrenarse. La tercera capa, absolutamente sí. Controlas tu relación con tus emociones, puedes sentir la tristeza sin pelear contra ella. Puedes tener miedo sin avergonzarte del miedo. Esta es tu verdadera libertad. Los estoicos sabían que la mayoría del sufrimiento humano no viene de lo que sucede, viene de la resistencia a lo que sucede y la resistencia a sentir lo que naturalmente surge. Cuando dejas de pelear contra la tercera capa, algo mágico ocurre. Las emociones se mueven. No se quedan atrapadas, fluyen, llegan, tienen su momento, se van, como el clima. Nunca peleaste contra la lluvia esperando que se fuera más rápido, ¿verdad? Simplemente llueve y luego sale el sol. Tu tristeza es así, tu miedo es así, tu frustración es así. Son clima emocional, no son quien eres. Detente un momento, respira profundo. Reflexiona sobre esto. ¿En cuál de estas tres capas has estado atrapado? ¿Es en la historia que cuentas? ¿Es en la resistencia a sentir?
¿Puedes identificarlo ahora? Comparte en los comentarios cuál de estas capas reconoces en tu vida, no para juzgarte, para verte con claridad. Porque aquí está la verdad que los estoicos guardaban. Una vez que ves las capas, ya no sufres del mismo modo. No porque el dolor desaparezca, sino porque entiendes exactamente dónde está. Y lo que entiendes completamente ya no puede controlarte. Ahora bien, hemos visto que tu libertad real vive en las capas que controlas, la historia y la resistencia. Pero existe una herramienta que los estoicos antiguos usaban para acceder a esa libertad de forma inmediata. No es una técnica complicada, es más simple y más poderosa de lo que imaginas. Se llama el experimento socrático y funciona disolviendo el sufrimiento en tiempo real. Sócrates no daba respuestas, hacía preguntas que te llevaban a descubrir tu propia ignorancia, tu propia contradicción, tu propia verdad. Los estoicos posteriores comprendieron que este método no era solo para la filosofía académica, era un arma contra el sufrimiento. Considera esto: cuando sufres, tu mente está atrapada en una narrativa, una historia cerrada. Crees que sabes exactamente qué significa lo que está sucediendo. Crees que ya tienes la respuesta. Y esa certeza falsa es la que te mantiene cautivo. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si hicieras una pausa y te hicieras preguntas en lugar de afirmaciones? No preguntas que buscan consuelo, preguntas que iluminan, preguntas que abren lo que creías cerrado. Veamos cómo funciona esto en la práctica. Imagina que alguien te ha dicho algo que te hirió. Tu primera reacción es el dolor, claro. Pero luego viene la narrativa. Esa persona me odia, nunca me respetará, soy indigno de respeto. La historia se expande y con ella el sufrimiento. Aquí es donde entra el experimento socrático. En lugar de aceptar esa narrativa como verdad, haces una pausa y te preguntas con genuina curiosidad: ¿sé realmente lo que esa persona piensa de mí? La respuesta honesta es no. No lo sabes. Puedes asumir, pero no sabes. ¿Puedo controlar lo que piensa? No. Eso está completamente fuera de tu control. Entonces, ¿qué estoy sufriendo realmente? ¿El evento o mi interpretación del evento? Y aquí la mente se detiene. Porque la respuesta es clara: estás sufriendo tu interpretación, tu historia, tu rechazo a aceptar la incertidumbre. Esto es lo que Sócrates hacía. No te daba la respuesta, te guiaba a través de preguntas hasta que descubrías la verdad por ti mismo. Y cuando la descubres por ti mismo, no es información, es transformación. Los estoicos sabían esto. Epicteto enseñaba a sus estudiantes a hacer exactamente esto. No en momentos de crisis, sino constantemente. Convertir el cuestionamiento en un hábito mental, una disciplina del pensamiento. Pero hay algo crucial aquí que debes entender. Este experimento no es pensamiento positivo, no es decirte a ti mismo todo estará bien cuando no lo crees. Eso es negación. Eso amplifica el rechazo. El experimento socrático es diferente. Es una investigación honesta de lo que realmente controlas y lo que no. Es una clarificación de dónde está tu sufrimiento real. Cuando haces estas preguntas con genuina curiosidad, algo cambia en tu neurología. Tu sistema nervioso sale del modo de amenaza. Dejas de estar en lucha o huida. Entras en modo de exploración. Y en ese estado, el sufrimiento pierde su poder. Pero hay una objeción común que surge aquí. Muchas personas dicen: si cuestiono mi narrativa, no estoy negando mis sentimientos, no estoy siendo frío o desapegado. La respuesta es no. De hecho, es lo opuesto. Cuando cuestiones tu narrativa, lo que sucede es que finalmente puedes sentir lo que realmente está ahí, sin la amplificación de la historia. Sin la resistencia, el dolor real, puro, sin drama. Y ese dolor puro
es más pequeño, más manejable, más transformador. Es la diferencia entre sufrir un dolor genuino y sufrir el dolor más la historia sobre el dolor. Entre sentir la tristeza y sentir la tristeza, más la vergüenza de estar triste, más la creencia de que nunca pasará. Los estoicos comprendían que liberar el sufrimiento no significa negar el dolor. Significa separar el dolor de la narrativa que lo amplifica. Y eso solo sucede cuando cuestionas honestamente. Ahora, aquí está la práctica real, la que puedes hacer hoy. Toma un sufrimiento actual, algo que te esté molestando. Puede ser pequeño o grande, y hazle estas preguntas, una por una, con pausa entre cada una. Primera pregunta: ¿cuál es el evento real sin interpretación? Solo los hechos, sin drama. Segunda pregunta: ¿cuál es la historia que estoy contando sobre este evento? Sé honesto. ¿Qué significa para ti? ¿Qué dice sobre ti, sobre otros, sobre el futuro? Tercera pregunta: ¿esa historia es cierta? No es una pregunta retórica. Investiga. ¿Hay evidencia que la contradice? Cuarta pregunta: ¿qué estaría disponible para mí si soltara esa historia? ¿Qué acción? ¿Qué comprensión? ¿Qué paz? Quinta pregunta: ¿cuál es el dolor puro? Sin la historia, ¿qué queda cuando quitas la narrativa? Cuando haces esto, sucede algo. La narrativa pierde densidad, se vuelve transparente, y ves que el sufrimiento que experimentabas no era el evento, era tu resistencia a verlo claramente. Marco Aurelio escribía en su diario: separa la acción de la evaluación que la acompaña. Este es exactamente ese proceso. Estás separando el evento de tu evaluación, tu historia, tu juicio sobre él. Y cuando lo separas, recuperas tu libertad. Porque la libertad no está en que los eventos sean diferentes, está en que tu relación con ellos sea diferente, en que veas claramente qué controlas y qué no, en que cuestiones honestamente tus propias narrativas. Esto es lo que los estoicos guardaban para sus estudiantes avanzados. No era un secreto porque fuera misterioso, era un secreto porque requiere honestidad. Requiere que estés dispuesto a ver tus propias contradicciones, tus propios miedos, tus propias historias falsas. Y eso es más difícil que cualquier técnica complicada. Pero cuando lo haces, cuando realmente lo haces, algo en ti se libera. No de la vida, de la ilusión de que la vida debería ser diferente a como es. Y en esa liberación vive la paz. Hasta aquí hemos visto cómo el sufrimiento vive en tres capas: el evento, la historia que cuentas y la resistencia a sentir. También aprendiste a cuestionarte como Sócrates cuestionaba a sus alumnos. Pero hay un paso que muchos omiten, y es donde la libertad real se consolida. Se llama aceptación radical sin resignación. ¿Cuál es la diferencia? Resignación es rendirse derrotado, aceptar porque no queda remedio. Aceptación radical es algo completamente distinto, es decir sí a lo que es, mientras actúas con toda tu inteligencia para transformar lo que puedas. Es paz activa, no pasividad. Los estoicos antiguos guardaban esta distinción para sus estudiantes avanzados porque requiere una madurez que no todos alcanzan de inmediato. Epicteto lo enseñaba así: algunos eventos están fuera de tu control absoluto, pero tu relación con ellos, tu interpretación, tu respuesta, eso sí está bajo tu dominio. La aceptación radical significa soltar la ilusión de que el universo debería ser diferente mientras mantienes tu poder de acción intacto. Imagina esto: estás en una situación difícil con alguien cercano. La conversación es tensa, el silencio incómodo, las emociones están presentes. Aquí surge la pregunta socrática que te enseñó el capítulo anterior: ¿qué controlo? Tu respuesta honesta será: controlo mi tono, mis palabras, mi intención, mi disposición a escuchar.
No controlo si esa persona entiende, si cambia de opinión, si se siente herida por lo que ya pasó. En ese instante, si practicas aceptación radical, algo sucede. Tu cuerpo se relaja. No porque abandones la conversación, sino porque dejas de luchar contra la realidad de que no controlas su reacción. Y paradójicamente, esa relajación mejora tu comunicación. Hablas desde claridad, no desde desesperación. Escuchas mejor. Tu presencia es más auténtica. Esto no es resignación. Resignación sería, bueno, nada importa, ¿para qué intentar? Aceptación radical es, esto es lo que es en este momento. Yo no controlo su reacción, pero controlo mi acción. Actúo con excelencia, con intención clara, y luego libero el resultado. ¿Cómo practicas esto en tu vida diaria? Primer paso. Identifica una situación donde sientes resistencia. Puede ser un miedo sobre el futuro, una injusticia presente, un dolor emocional. No es necesario que sea dramático. La mayoría de nuestro sufrimiento viene de cosas pequeñas que amplificamos. Segundo paso, divide mentalmente. Pregúntate con honestidad brutal, ¿qué parte de esto está bajo mi control? ¿Qué parte no lo está? Escribe las dos listas si es necesario, no para ser morboso, sino para ver claramente. La mente humana tiende a mezclar todo en una sopa de ansiedad. Separar es liberador. Tercer paso, acepta completamente lo que no controlas. No con resignación amargada, sino con claridad. Di internamente, esto está fuera de mi dominio. Reconozco que desearía que fuera diferente, pero no es. Esto es lo que es. Notarás que algo en tu pecho se abre. Es la relajación de la lucha interna. Cuarto paso, concentra toda tu energía en lo que sí controlas. Aquí es donde la aceptación radical se vuelve activa. No es pasividad, es el máximo compromiso aplicado a lo que realmente está en tu poder. Si no controlas la salud de alguien, pero sí controlas tu cuidado hacia esa persona, entonces cuida con excelencia. Si no controlas, si conseguirás el resultado que deseas, pero sí controlas tu esfuerzo y tu intención, entonces esfuérzate con integridad. Séneca escribía, la verdadera libertad no es la ausencia de obstáculos, sino la paz de saber cuáles son tus límites y actuar dentro de ellos sin resentimiento. Eso es aceptación radical, no es debilidad. Es la forma más fuerte de vivir porque no gastas energía peleando contra lo inevitable. Ahora bien, aquí viene la objeción que surge siempre. ¿No es esto resignarse a la injusticia? ¿No es permitir que las cosas malas sigan siendo malas? La respuesta es profunda. La aceptación radical no significa no actuar contra la injusticia. Significa actuar desde claridad, no desde rabia impotente. Un activista que acepta radicalmente que no puede cambiar todos los corazones en un día, pero que dedica su vida a sembrar conciencia, es más efectivo que alguien que sufre porque el mundo no cambia al ritmo que desea. La aceptación radical es el antídoto contra la rumiación. Rumiar es repetir mentalmente la misma resistencia, la misma queja, el mismo «esto no debería ser así». Rumiar consume tu presente y no cambia nada. La aceptación radical dice, fue así. Ahora, ¿qué hago? Y luego actúas. Los estoicos entendían algo que la psicología moderna confirma. La resistencia psicológica amplifica el dolor. No es el dolor en sí el problema principal, sino tu rechazo a que ese dolor exista. Cuando aceptas radicalmente que el dolor está presente, paradójicamente disminuye. Tu mente deja de gastar recursos luchando contra él y puede enfocarse en responder. Practica esto esta semana. Elige una preocupación, una frustración, algo que te haya estado molestando. Siéntate en silencio 5 minutos. Respira. Luego pregúntate, ¿qué controlo aquí? Escribe la respuesta. Luego pregúntate, ¿qué no controlo?
Escribe eso también. Mira la segunda lista y di en voz baja: acepto que esto está fuera de mi dominio. No es como desearía, pero es así. Observa qué sucede en tu cuerpo. Observa cómo tu mente se aclara. Esto no es magia, es neurobiología. Cuando aceptas lo inevitable, tu sistema nervioso se calma. Cuando luchas contra lo inevitable, permaneces en estrés crónico. La aceptación radical es el botón de pausa que necesitaba tu cuerpo. A continuación, exploraremos cómo esta aceptación se convierte en arte, en equilibrio entre la acción comprometida y la soltura virtuosa. Porque los estoicos no enseñaban pasividad, enseñaban actividad desde paz, no desde desesperación. Hasta aquí hemos visto cómo el sufrimiento nace de tu resistencia interna, no del evento mismo. Hemos aprendido a separar lo que controlas de lo que no. Hemos practicado la aceptación radical como paz activa. Pero existe un nivel más profundo, uno que los estoicos reservaban para quienes estaban listos. Se llama indiferencia virtuosa. No es lo que parece. No es frialdad ni desapego emocional. Es algo radicalmente diferente. La capacidad de actuar con toda tu integridad, toda tu pasión, toda tu dedicación, sin atarte al resultado, de estar completamente presente en lo que haces mientras sueltas completamente cómo termina. Considera esto. Has estado toda tu vida aprendiendo a querer cosas. Tu mente fue entrenada para desear resultados específicos, para aferrarse a ellos, para sufrir cuando no llegan. Ese entrenamiento fue tan profundo que probablemente crees que sin ese apego no tendrías motivación, que sin miedo al fracaso no actuarías, que sin obsesión con el éxito no lograrías nada. Los estoicos descubrieron algo que contradice completamente esta creencia. Cuando sueltas el apego al resultado, tu acción se vuelve más clara, más enfocada, más poderosa, porque ya no gastas energía mental en ansiedad. Ya no divides tu atención entre lo que haces y lo que esperas que suceda. Tu mente entera se concentra en una sola cosa: hacer lo correcto ahora. Epicteto lo expresó así: algunos bienes están bajo tu control, otros no. Los bienes verdaderos, los que realmente importan, están bajo tu control. Tu integridad, tu esfuerzo, tu carácter, tu respuesta. Todo lo demás es indiferente en el sentido más profundo. No significa que no actúes sobre ello, significa que no atas tu paz a ello. Imagina que estás cuidando a alguien que amas profundamente. Actúas con total dedicación, con toda tu capacidad, con tu mejor versión. Pero sabes que la salud final no está completamente en tus manos. Hay factores biológicos, médicos, que escapan a tu control. ¿Qué sucede entonces? Paradójicamente actúas mejor, porque no estás paralizado por el miedo al resultado. Tu energía va hacia la acción, no hacia la ansiedad. Eso es indiferencia virtuosa. No significa no importarte. Significa importarte de una manera que te libera. Ahora bien, esto plantea una objeción común. ¿No es esto una contradicción? ¿Cómo puedo actuar con pasión total mientras suelto el apego? ¿No es esquizofrénico? No, es la madurez más alta de la acción humana. Piensa en un músico que toca en un concierto importante. Si está obsesionado con la perfección, con la aprobación del público, con no cometer errores, su cuerpo se tensa, sus dedos se crispan, la música sale fría, técnica, sin vida, pero si ha practicado lo suficiente y confía en su preparación, puede soltar el apego al resultado y simplemente tocar. Su cuerpo se relaja, emerge la verdadera música. Es paradójico, pero es así. Los estoicos llamaban a esto la distinción entre esfuerzo y apego. El esfuerzo es tuyo, el apego también es tuyo, pero te daña. Puedes tener uno sin el otro. ¿Cómo practicas esto en la realidad cotidiana? Primero, identifica una situación donde normalmente te aferras al resultado. Algo que te importa.
donde inviertes energía. Ahora separa mentalmente dos cosas: tu responsabilidad en la acción y el resultado final. Tu responsabilidad es hacer lo correcto, lo mejor que puedas, con integridad. El resultado es lo que sucede después, influido por factores que no controlas completamente. Segundo, practica la frase interna: haré esto bien, lo demás el universo lo decide. No es resignación, es claridad. Es decir, yo controlo mi esfuerzo, mi integridad, mi atención. No controlo el resultado final. Acepto ambas verdades simultáneamente. Tercero, observa qué sucede. Probablemente descubrirás que cuando sueltas el apego, actúas mejor. Tu mente se aclara, tu energía fluye, tu creatividad emerge, porque ya no estás dividido internamente. Esto es lo que los estoicos llamaban libertad verdadera. No es libertad de actuar sin consecuencias. Es libertad de actuar sin estar esclavizado por la ansiedad del resultado. Es la libertad de estar completamente vivo en este momento, mientras confías en que has hecho tu parte. Séneca escribía sobre esto constantemente. Decía que la mayoría de las personas sufren dos veces, una vez por el evento, otra vez por la anticipación ansiosa del evento. Pero si sueltas la anticipación ansiosa, el evento se convierte en simplemente lo que es. Difícil quizás, pero no duplicado por tu resistencia mental. La indiferencia virtuosa no es indiferencia hacia la virtud. Es indiferencia hacia todo lo que no es virtud, hacia el reconocimiento, hacia el éxito material, hacia la aprobación. Eres completamente dedicado a lo que controlas, tu carácter, tu esfuerzo, tu respuesta, y completamente suelto respecto a lo que no controlas. Esto transforma tu vida de manera silenciosa pero profunda, porque ya no necesitas que el mundo te valide. Ya no necesitas que todo salga perfecto. Ya no vives en la ilusión de control total. Vives en la realidad clara de lo que es tuyo y lo que no. Y en esa claridad encuentras una paz que ningún resultado externo podría darte. Transformando la resistencia en claridad. El camino del guerrero interior. Hasta ahora hemos visto cómo el sufrimiento no nace del evento, sino de tu resistencia interna. Hemos aprendido a separar lo que controlas de lo que no. Hemos descubierto que la indiferencia virtuosa es libertad, no frialdad. Pero hay un paso más profundo que los estoicos guardaban para quienes estaban listos. ¿Qué ocurre cuando transformas tu resistencia misma en tu herramienta más poderosa? Esta es la paradoja que cambia todo. No se trata de eliminar la resistencia. Se trata de comprenderla tan profundamente que se convierte en claridad. Cuando una ola golpea una roca, la roca no se queja. La roca observa el movimiento del agua y permanece inmóvil. Pero la roca aprende algo cada vez. Conoce mejor la naturaleza del agua, su fuerza, su dirección. Tu resistencia es así. Cada vez que sientes tensión, cada vez que quieres que algo sea diferente de lo que es, tienes una oportunidad. No para luchar contra esa resistencia, sino para leerla como un mensaje. Considera esto: cuando estás molesto con alguien, ¿qué está pasando realmente? No es que esa persona sea mala, es que tú esperabas algo diferente. Tu mente construyó una versión de cómo debería ser y la realidad no coincidió. La resistencia es el grito de tu ego diciendo: esto no debería ser así. Pero aquí viene la transformación. En lugar de pelear contra ese grito, pregúntate: ¿qué me enseña esta resistencia sobre mis expectativas? ¿Qué creencia oculta estoy defendiendo? ¿Es esa creencia verdad o solo un hábito mental? Epicteto decía que no somos perturbados por las cosas, sino por las opiniones que tenemos sobre ellas. Tu resistencia es la voz de esa opinión. Cuando la escuchas sin juzgarla, sin intentar cambiarla de inmediato, ocurre algo extraordinario. La resistencia comienza a revelar su estructura.
Y cuando ves la estructura, ves también cómo disolverla. Imagina que estás caminando por una calle y alguien te insulta. La primera reacción es resistencia, indignación, defensa, el deseo de responder. Pero aquí viene el guerrero interior. En lugar de actuar desde esa resistencia, te detienes. Observas el insulto como si fuera un objeto que alguien te lanza. No lo atraes hacia ti, no luchas contra él, solo lo ves pasar. ¿Qué sucede entonces? La resistencia se transforma en información. Ese insulto te revela algo sobre la otra persona, sobre su dolor, su miedo. Y al mismo tiempo te revela algo sobre ti. ¿Qué valores defiendes? ¿Qué te importa realmente? ¿Dónde aún tienes apego al juicio de otros? Esta es la alquimia del guerrero interior. No es que dejes de sentir, sientes más claramente. No es que dejes de actuar. Actúas desde un lugar más profundo, más sabio. Marco Aurelio escribía en su diario cada noche, observando sus resistencias del día, no para castigarse, sino para aprender. Cada momento de frustración, cada impulso de ira, cada deseo de que algo fuera diferente, todo era material de estudio, y con cada observación su claridad crecía. Ahora bien, aquí viene la parte que muchos pierden. Transformar la resistencia no significa volverse pasivo, significa volverse estratégico. Cuando ves claramente tu resistencia, puedes elegir qué hacer con ella. A veces la resistencia te dice, esto viola tus valores, debes actuar. Otras veces te dice, estás apegado a algo que no puedes controlar, suelta. La diferencia es crucial. El guerrero interior no elimina la resistencia por miedo, la lee, la comprende y luego elige con inteligencia. Séneca observaba que el hombre sabio no es quien no tiene dificultades, sino quien las atraviesa sin perder su claridad. Y esa claridad viene de esto, de transformar cada resistencia en una pregunta, cada pregunta en comprensión, cada comprensión en acción correcta. Entonces, ¿cómo practicas esto hoy? Cuando sientas resistencia, detente. No la reprimas, no la expreses impulsivamente. Observa. Pregúntate, ¿qué espera mi mente que sea diferente? ¿Es esa expectativa basada en la realidad o en un deseo? ¿Qué puedo controlar aquí? ¿Qué debo soltar? Esta práctica es simple pero profunda. No requiere horas, requiere atención. Requiere el coraje de mirarte a ti mismo sin mentiras. Y aquí está lo que los estoicos sabían. Cada vez que haces esto, tu libertad crece. No porque elimines la resistencia, sino porque ya no eres esclavo de ella. Eres su observador. Eres su aprendiz. Eres su maestro. El guerrero interior no es quien nunca cae. Es quien se levanta sabiendo exactamente por qué cayó. Y esa sabiduría es lo que te transforma, no mañana, hoy. En este mismo momento, cuando elijas observar en lugar de reaccionar, ya eres más libre de lo que eras hace un instante. Esto es el secreto que los estoicos guardaban. No era una técnica mágica. Era esto, la comprensión de que tu resistencia es tu maestro, si tienes el coraje de aprender de ella. La síntesis estoica, integrando la verdad en tu vida cotidiana. Hasta aquí hemos recorrido un camino profundo, desde la naturaleza del sufrimiento hasta la transformación de la resistencia en claridad. Ahora llega el momento de integrar, no para memorizar, sino para vivir. Porque el conocimiento estoico no es teoría, es práctica encarnada momento a momento, en la vida real que enfrentas cada día. Reflexiona sobre esto. ¿De qué sirve comprender que tu dolor viene de la resistencia si mañana, cuando algo salga mal, vuelves a caer en el mismo patrón? La verdadera liberación no es intelectual, es corporal, emocional, visceral. Aquí está el secreto que los estoicos guardaban para sus estudiantes avanzados. No es un secreto porque sea misterioso. Es secreto porque requiere algo que pocos están dispuestos a hacer:
la práctica disciplinada, día tras día, sin promesas de resultados inmediatos. La síntesis estoica se construye sobre 3 pilares que ya conoces, pero que ahora integraremos en una estructura viva. Primero, la aceptación radical. No significa resignación pasiva. Significa que observas la realidad tal como es, sin el filtro de cómo crees que debería ser. Cuando tu hijo llora, cuando llueve en tu día importante, cuando alguien te critica injustamente, tu primer acto no es resistir, es ver, observar sin juzgar. Esta observación limpia abre espacio. En ese espacio nace la libertad verdadera. Segundo, la indiferencia virtuosa. Actúas con total dedicación, máximo esfuerzo, integridad absoluta, pero sueltas el apego al resultado, no porque no te importe, sino porque entiendes que el resultado depende de infinitas variables fuera de tu control. Tu responsabilidad es el esfuerzo consciente, no el resultado. Esto transforma tu relación con la acción. Dejas de actuar desde el miedo o la desesperación. Actúas desde la claridad. Tercero, la lectura de la resistencia. Cada vez que sientas fricción interna, cada vez que algo te moleste, cada vez que sientas que algo debería ser diferente, eso es información, no es enemigo, es tu maestro interior hablándote. La resistencia te muestra dónde tienes expectativas ocultas, dónde aún crees que deberías controlar lo incontrolable, dónde aún esperas que el mundo sea diferente a como es. Cuando lees esa información con calma, algo extraordinario sucede. La resistencia se disuelve, no porque niegues lo que sientes, sino porque comprendes su origen. Y esa comprensión es libertad. Ahora bien, ¿cómo integras esto en tu vida concreta? Aquí es donde muchos se pierden. Entienden la filosofía, pero no saben cómo vivirla. Te propongo 3 prácticas que transformarán tu experiencia inmediatamente. Primera práctica, la pausa matutina. Cada mañana, antes de que el día te arrastre, dedica 3 minutos. Siéntate en silencio. Respira. Pregúntate, ¿qué está fuera de mi control hoy? La salud de otros, el clima, las decisiones ajenas, los resultados de mis acciones. Reconoce esto. Luego pregúntate, ¿qué está en mi control? Mi atención, mi esfuerzo, mi integridad, mi respuesta a lo que suceda. Esta pausa simple reorienta tu mente. Ya no enfrentas el día desde la ilusión de control. Lo enfrentas desde la claridad. Segunda práctica, la observación de la resistencia en tiempo real. Durante el día, cuando sientas molestia, frustración, irritación, detente, no la suprimas. Pregúntate, ¿qué expectativa oculta hay aquí? ¿Qué creo que debería ser diferente? Escucha la respuesta sin juzgarte. A menudo descubrirás que esperabas algo irreal, que tu mente había construido un escenario que la realidad no cumplió. Simplemente ver esto disuelve la tensión. Tercera práctica, la acción desde la claridad. Cuando debas actuar, hazlo con máxima dedicación, pero antes suelta mentalmente el resultado. Dite a ti mismo, haré esto con total integridad. El resultado no depende solo de mí. Estoy en paz con lo que suceda. Esto es revolucionario, porque libera tu acción de la ansiedad. Actúas mejor cuando no estás aterrado por el resultado. Considera esto, un músico que toca desde el miedo al fracaso, juega tensionado. Su música es rígida. Un músico que toca desde la dedicación al arte, sin apego al aplauso, toca con libertad. Su música es viva. Lo mismo ocurre contigo, en cualquier área de tu vida, pero aquí viene la objeción que surge siempre. Si no me importa el resultado, ¿no perderé motivación? ¿No me volveré apático? No, lo opuesto. Cuando sueltas la ansiedad sobre el resultado, tu energía se libera. Ya no la gastas en preocupación, la usas en acción. Actúas mejor, más claro, más creativo.
La apatía viene del agotamiento por luchar contra la realidad. La motivación verdadera viene de actuar alineado con tu propósito, sin la distracción del miedo. Aquí está la síntesis final que los estoicos nunca revelaban porque no podía revelarse, solo podía vivirse. El sufrimiento no viene de lo que sucede, viene de tu resistencia a lo que sucede, pero esa resistencia no es tu enemigo, es tu maestro. Te muestra exactamente dónde aún estás dormido, dónde aún crees que deberías controlar lo incontrolable. Cada día que observas esa resistencia con compasión, cada día que la transformas en claridad, cada día que actúas desde la aceptación y la indiferencia virtuosa. Ese día te liberas un poco más. No es transformación mágica, es transformación disciplinada, lenta, profunda, real. Y aquí está lo más importante. Esta síntesis no es para alcanzar un estado perfecto, es para vivir con menos sufrimiento innecesario, más paz genuina, más libertad verdadera. Mientras estés vivo, habrá dolor. Eso es inevitable. Pero el sufrimiento adicional que construyes sobre ese dolor, eso sí es opcional. Y esa es la verdad que libera. Has llegado al final de este viaje. No es casualidad. Lo que has escuchado hasta aquí no es información que se olvida fácilmente. Es una semilla plantada en tu conciencia y ahora depende de ti permitir que germine. Durante estos capítulos hemos recorrido juntos la verdad que los estoicos antiguos guardaban para sus estudiantes más avanzados. No era secreto por vanidad, sino por compasión. Sabían que esta verdad solo transforma a quien está listo para recibirla. Y tú lo estás, porque estás aquí, reflexionando. Recuerda lo que descubrimos en el principio. El sufrimiento no nace del evento, nace de tu resistencia interna a lo que es. Una enfermedad no duele porque exista, duele porque tu mente dice que no debería existir. Una pérdida no destruye porque ocurra, destruye porque tu corazón se niega a aceptarla. La diferencia es abismal. Epicteto lo dijo con claridad absoluta. Algunas cosas están bajo tu control, otras no. Tu opinión sobre lo que ocurre está bajo tu control. Tu interpretación está bajo tu control. Tu respuesta está bajo tu control. Pero el evento mismo no lo está. Esta distinción simple es revolucionaria porque libera tu poder real. Durante estos capítulos practicamos 3 pilares fundamentales. Primero, la aceptación radical de la realidad. No es resignación pasiva. Es el acto consciente de decir sí a lo que es, mientras trabajas activamente para transformar lo que puedes cambiar. Aceptar que llueve no significa no llevar paraguas, significa no sufrir porque llueve. Segundo, la indiferencia virtuosa en la acción. Aquí está la paradoja que libera. Actúas con total dedicación, entrega completa, pero sueltas el apego al resultado. Controlas tu esfuerzo, tu integridad, tu carácter. No controlas si otros aprueban, si ganas, si el mundo te reconoce. Esta libertad es profunda. Cuando actúas desde aquí, tu ansiedad desaparece porque ya no depende de fuerzas externas. Tercero, la lectura de la resistencia como información. Cada vez que sientes resistencia interna, tienes una oportunidad de oro. No la elimines, obsérvalas. ¿Qué expectativa oculta está aquí? ¿Qué creencia sobre cómo deberían ser las cosas está siendo desafiada? El guerrero interior lee estas señales y elige acción desde claridad, no desde reacción. Ahora bien, esto no es teoría bonita para leer y olvidar. Es práctica viva. Cada mañana, antes de que el mundo toque tu puerta, tienes un momento sagrado. La pausa matutina. Respira. Pregúntate, ¿qué está bajo mi control hoy? Mi esfuerzo, mi atención, mi carácter. Sí, ¿qué no está bajo mi control? Los resultados, las opiniones, el clima, las reacciones de otros. Sí, con esta claridad sales al día sin armas falsas.
A lo largo del día la resistencia llegará. Alguien te dirá algo que no esperabas. Algo saldrá mal. Sentirás miedo, frustración, rabia. Aquí es donde ocurre la magia. En lugar de luchar contra esa resistencia, detente. Observa. Siente dónde está en tu cuerpo. Pregúntate sin juzgar. ¿Qué me está mostrando esto? ¿Qué expectativa se rompió? Con esta observación consciente, la resistencia se transforma en información. Ya no eres víctima de ella, eres su lector. Esto es lo que los estoicos nunca revelaban públicamente porque parecía demasiado simple, demasiado extraño. Que el sufrimiento sea opcional, que la paz interior no dependa de las circunstancias, que la libertad real viva dentro de ti, no afuera. Pero es verdad. Séneca lo sabía. Marco Aurelio lo practicaba cada día. Epicteto lo enseñaba en su escuela mientras vivía en pobreza extrema. La disciplina diaria es tu libertad. No es represión, es la construcción consciente de tu carácter. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, construyes libertad. Cada vez que aceptas lo que no puedes cambiar y actúas con integridad sobre lo que sí puedes, construyes libertad. Cada vez que sueltas el apego al resultado y te entregas al proceso, construyes libertad. ¿Qué significa esto en tu vida real? Significa que mañana, cuando algo no salga como esperabas, tendrás una herramienta. No sufrirás porque algo salió mal. Sufrirás solo si tu mente se resiste a la realidad, y esa resistencia es una opción. Puedes elegir otra cosa. Significa que cuando alguien te critique, no caerás en la trampa de buscar su aprobación, porque sabes que su opinión no está bajo tu control. Lo que sí está bajo tu control es tu carácter, tu integridad, tu respuesta. Desde aquí, actúas con claridad. Significa que cuando enfrentes una pérdida, una enfermedad, un fracaso, tendrás espacio para el dolor natural, pero no para el sufrimiento añadido. El dolor es humano, el sufrimiento es opcional. Hay una diferencia inmensa. Esto es lo que los estoicos guardaban, no porque fuera un secreto misterioso, sino porque sabían que solo transformaba a quien estaba dispuesto a practicarlo. A quien estaba cansado de vivir como víctima de sus propias reacciones, a quien quería libertad verdadera. Ahora tú tienes esta verdad. No es información que leas y olvides, es una invitación a vivir diferente. A partir de mañana, practica, pausa matutina, observa resistencias, actúa desde claridad, acepta lo que no controlas. Dedícate completamente a lo que sí controlas. Suelta el apego al resultado. En días verás cambios. En semanas tu vida será diferente. No porque las circunstancias cambien, sino porque tú cambias. Y cuando tú cambias, todo cambia. Este es el secreto que los estoicos guardaban. Ahora es tuyo. Úsalo con sabiduría. La libertad interior no es un destino lejano, está aquí, ahora, esperando que la reclames.